Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal. Yo soy médico con una especialización en emergencias y desastres y hoy quiero que revisemos este tema tan importante que puede pasar a nivel prehospitalario o interhospitalario, que es el código ACV, también llamado código stroke o ataque o accidente cerebrovascular. Es mucho más frecuente, si hablamos de probabilidades, de que nos llegue un paciente con ACV isquémico. 87% de los casos van a ser así. En cambio, un 13% va a ser hemorrágico, pero es el paciente que puede tener alteraciones en su estado de conciencia, puede estar somnoliento, estuporoso o comatoso, o incluso refiriendo la peor cefalea de su vida. Y es cuando nos enfrentamos a una hemorragia subaracnoidea. Por el contrario, el paciente isquémico puede estar un poco más tranquilo, puede estar casi siempre alerta o consciente, y la causa va a ser de tipo trombótico, embólico o por hipoperfusión. Anteriormente nos decían que cuando evaluábamos un paciente de esto le preguntáramos a él o a su familia o a sus acompañantes cuándo fue la última vez que lo vieron bien, sobre todo para los pacientes que se despertaban con síntomas neurológicos y así acudían a un servicio de urgencias. Hace muchos años, la isquemia cerebral transitoria era la que duraba hasta 24 horas. Hoy en día nos tiene que quedar supremamente claro que por encima de una hora, por encima de los 60 minutos, ya lo que tenemos es un ACV instaurado en curso. El estudio Wake Up, que precisamente traduce despertar, nos dice que por medio de neuroimágenes, idealmente resonancia magnética o tomografía, podríamos llegar a ver, de acuerdo a los hallazgos que tengamos, podríamos llegar a tener la probabilidad o la posibilidad de trombolizar a un paciente con ACV del despertar, incluso cuando nos llega al servicio de urgencias pasadas las 4 horas y media, que es lo que a la fecha tenemos como ventana para poder colocar un trombolítico venoso. Entonces acá estamos viendo un corte de un ACV hemorrágico y acá abajo, a su derecha, estamos viendo un corte de un ACV isquémico, necrótico, infartado. ¿Qué es lo más importante entonces a la hora de evaluar la cadena asistencial de este tipo de pacientes? Indudablemente, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué servicio de urgencias, de qué hospital o qué clínica de tercer o cuarto nivel de complejidad es que va a llegar definitivamente el paciente? No quiere decir que no llegue a primero o segundo nivel de complejidad. No quiere decir que no llegue a un consultorio o que directamente alguien lo esté evaluando a nivel prehospitalario. Entonces, de acuerdo a donde haya llegado nuestro paciente, es que le vamos a hacer X o Y de procedimiento, de acuerdo a los recursos con los que tengamos, pero nos tiene que quedar claro que ese paciente debe estar en un tercer o cuarto nivel de complejidad para que le podamos brindar una unidad de cuidados intensivos, idealmente de tipo neurológico. Anteriormente nos hablaban de las 7 Ds, hoy en día nos hablan de la octava D y es el destino, dónde va a quedar nuestro paciente. Ya lo decíamos, unidad de cuidados intensivos. Entonces está la detección de los síntomas tempranos, el despacho de la ayuda, idealmente una ambulancia medicalizada. ¿A dónde es que lo vamos a llevar? Ya lo mencionábamos, al mayor nivel de complejidad que le podamos ofrecer. Nos vamos a llenar de datos neurológicos del paciente, vamos a tomar la decisión de acuerdo al examen físico y a la neuroimagen si lo vamos a trombolizar o no y con qué medicamento es que lo vamos a trombolizar. Hasta el año 2012 aproximadamente, e incluso, por qué no decirlo, a la fecha, nos da miedo trombolizar a nuestros pacientes. Y es que la gran mayoría de estudios nos decían que trombolizar al paciente era muy riesgoso, era muy delicado y muy arriesgado, porque eran las complicaciones muy evidentes las que se veían. Muchos estudios fueron suspendidos incluso cuando analizaban la trombolisis en estos pacientes. Solamente el estudio ECAS-3 en el 2008 nos dijo que trombolizar a estos pacientes con RTPA era benéfico para ellos. Y ese lapso que teníamos, esa ventana, hasta 3 horas, nos lo aumentaron en casos seleccionados hasta 4 horas y media. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que a este paciente, si llega en ventana para trombolisis y no tiene contraindicaciones, tenemos que estar pensando de entrada que lo vamos a trombolizar. ¿Por qué? Porque el tiempo es cerebro y el tiempo va corriendo. Y entonces vamos a activar, así como activamos un código azul, vamos a activar un código ACV.
en donde nos vamos a llenar de datos, vamos a tener una tomografía, un TAC simple de cráneo o una resonancia magnética, depende de lo que podamos tener, para ver la posibilidad si lo vamos a trombolizar o no, antes de que se cumplan los primeros 60 minutos de haber llegado nuestro paciente a nuestro servicio de urgencias. Recuerden que vamos a dar una clasificación triaje 1 porque esto es una verdadera emergencia. Las metas a lograr: si nuestro paciente llega en 4 horas y media, a ese paciente le tenemos que ofrecer trombolisis intravenosa más trombectomía. Que donde estamos no hay trombectomía, entonces lo tenemos que remitir a un sitio donde sí se le pueda hacer trombectomía. Si nuestro paciente llega entre 4 horas y media y 6 horas, excepto lo que veíamos ahora del ACV del despertar, solamente le podríamos ofrecer trombectomía. Y esto es algo reciente y nuevo. Si el paciente llega con cuadro neurológico entre 6 y 24 horas, no le vamos a tirar la toalla, no lo vamos a desahuciar. Ese paciente es candidato, de acuerdo a imágenes de difusión-perfusión en tomografía o en resonancia, de que pueda ser llevado a trombectomía mecánica, de acuerdo al sitio donde haya llegado y donde se encuentra el paciente. Ya estamos hablando ahora de la ACV del despertar. El estudio no incluyó trombectomía, entonces solamente vamos a tener la posibilidad, que es maravillosa, de poder trombolizar a nuestro paciente por encima de 4 horas y media. A nivel prehospitalario, la escala de Cincinnati puede tener todavía validez, pero un servicio de urgencias vamos a ver más adelante que nos vamos a apoyar en la escala NIH, que es la escala Stroke del Instituto Nacional de Salud. Pero repasemos la escala de Cincinnati. La asimetría facial: simplemente le decimos al paciente que frunza el ceño, que nos muestre los dientes, que sonría, y ahí podemos ver si hay simetría o no. La debilidad motora: simplemente le pedimos a nuestro paciente que cierre los ojos y extienda sus brazos, y ante una sutil caída, ese parámetro es positivo en la evaluación. Y cuando evaluamos el lenguaje, simplemente le pedimos a nuestro paciente que nos diga su nombre, su edad, algún teléfono, o preguntarle a algún familiar o acompañante si nota que está hablando enredado. También tenemos la escala de Los Ángeles, que incluye otros parámetros como la edad, si tiene antecedentes de diabetes, epilepsia, convulsiones, hipoglucemia, etcétera. Pero ya vamos a ver entonces a cuál entonces nos vamos a enfocar. Dentro de la evaluación inmediata general está, me devuelvo, qué pena, la valoración inicial de los signos vitales. Vamos a dar oxígeno a nuestro paciente por cánula nasal para tener una saturación de oxígeno en o superior a 94%. Vamos a canalizar una vena periférica y obtener exámenes de laboratorio. Vamos a tomar un electrocardiograma de dosis derivada si no nos quita mucho tiempo, porque una arritmia tipo fibrilación o flóter atrial puede ser la originada en la causa de ese ACV, un ACV cardioembólico. Entonces, con trombo en el corazón y el paciente con una FA o con un flóter haya embolizado y nos esté evidenciando estos síntomas neurológicos en este momento. Vamos a descartar una hipoglucemia. Simplemente le hacemos un dextrométer, un micrómetro a nuestro paciente. Vamos a activar el código stroke, el código ACV, y necesitamos, además de la neuroimagen, la valoración por parte de neurología o de neuroradiología. ¿Qué tenemos hasta el momento entonces? La oxigenación, 94% o más, descartar hipoglucemia, vamos a canalizar una vena periférica y obtener muestras de laboratorio. Esto es muy importante. Una vez tenida la vena canalizada, vamos a pasarle líquidos venosos isotónicos. Puede ser salino, 200 cc hora. Si de pronto el paciente tiene una fracción de expulsión muy baja, podemos colocarle 100 cc hora, pero pongámosle líquidos a nuestro paciente y vamos a hacer una valoración neurológica rápida y enfocada en lo que tiene. Esta es la escala que les hacía mención ahora, la escala NIH, la escala de Stroke del Instituto Nacional de Salud, en la que al paciente se le evalúan todos estos parámetros y debe quedar entre 4 y 25 puntos para tener paciente y en el cual seguir trabajando. ¿Cómo así que 4 y 25? Menos de 4. Los hallazgos son tan sutiles que es muy riesgoso ofrecerle trombolisis. Y más de 25, los hallazgos son tan sintomáticos, el cuadro está tan comprometido que ofrecerle trombolisis a este paciente podría ser incluso hacer una transformación hemorrágica. Entonces recuerden
Escala NIH entre 4 y 25 puntos. Si el paciente tiene un ACV hemorrágico, llamar al neurocirujano. Si el paciente tiene un ACV isquémico, es nuestro considerar trombo o fibrinolisis en el servicio de urgencias. Entonces ya decíamos ahora, tendría que ser llevado rápidamente a un ataque simple de cráneo. Un ataque simple de cráneo hace muchos años se pedía después de las 24 horas. Hoy en día sería un error craso. Tenemos que descartar la presencia de sangrados, masas tumorales, infarto establecido. Si yo tengo en ese paciente con síntomas neurológicos un ataque simple de cráneo normal, el paciente tiene todas las condiciones para ser llevado a trombolisis. Tenemos que reconocer estructuras grandes como los ventrículos laterales, el calloso, el caudado, el tálamo, la cápsula interna, la rodilla, el pilar posterior. Saber que estos son los plejos coroides y no es sangre, la ínsula. Y ahí mismo vamos a hacer el score de ASPECT, que traduce Alberta Stroke Program Early CT Score. Normalmente todos tenemos 10 puntos de ASPECT, y si tenemos en nuestro paciente 7 puntos o menos, el pronóstico va a ser peor. Y si tiene más de 6 puntos, el paciente es candidato a llevar a trombectomía mecánica. El ASPECT es simplemente ver a nivel ganglionar y supraganglionar cómo se está comportando la arteria cerebral media con respecto a esas zonas anterior, media y posterior. Oxígeno, mantener la saturación por encima de 94. Vamos a darle asa de entrada a nuestro paciente si no va a ser llevado a trombolisis. No lo vamos a anticoagular, pero sí se le puede dar tromboprofilaxis. Y las estatinas sí se pueden iniciar desde el primer día, no hay ningún problema. La presión arterial, tranquilos, no vamos a correr a bajarla. Si el paciente no es candidato a trombolisis y la presión está por encima de 220-121, vamos a manejarla con labetalol o nitroprusiato. Si está por debajo de 220-120, no hay que correr a bajarla. Si el paciente es candidato a trombolisis y está por encima de 185-110, vamos a colocarle labetalol, droga de elección, para que este 185 esté por debajo de 180 y este 110 esté por debajo de 105. No hay que llevarla a 120-80. La droga de elección sería RTPA, Alteplasa, o puede ser también Tenecteplasa. Si nos decidimos por Alteplasa, 0.9 miligramos por kilo, máximo 90, el 10% de esa dosis calculada la pasamos en bolo y el resto para 1 hora. Los nuevos estudios del 2012 nos dicen que, además de trombolizarlo, trombectomía es benéfico. Miren todos estos estudios, con una buena muestra de pacientes, nos están diciendo que RTPA más trombectomía es benéfico para nuestro paciente. Y entonces es lo que le vamos a ofrecer con los Stent Retriever, el Solitaire o el TREU. El más utilizado en Medellín, Colombia, es el Solitaire. Los estudios de FUSE 3 y Down nos permiten que a ese paciente se le puede llevar a terapia endovascular, incluso si no ha llegado en las primeras horas. Por eso es que hablamos ahora de que el paciente puede estar entre 16 o hasta 24 horas del inicio de los síntomas, y estos estudios, el de FUSE 3 y el Down, nos permite llevarlo a trombectomía. Este es un flujograma, algoritmo para que revisen con calma, me parece excelente la forma como puede llevar uno al paciente por medio de esta tabla o este cuadro. Y acá tenemos el Solitaire, es uno de los Stent Retriever que mencionábamos ahora, en la que dentro de la guía va el stent, el cual se abre y arropa y engloba el trombo, el cual se va a ir aspirando y retrayendo. Este es otro tipo de stent, el TREU, pero continuemos con el Solitaire. Aquí vemos cómo se obtuvo el trombo que tenía el paciente con síntomas neurológicos. Entonces la trombolisis puede tener efectos secundarios, claro, hemorragia, angioedema, etc. Y si hay sangrado intracraneano o extracraneano, vamos a pedir paquete de transfusión, paquete de hemoderivados, y tenemos que familiarizarnos con el ácido tranexámico para ponerle 1 gramo entre 10 a 20 minutos. Puede tener efectos secundarios como alergia, y entonces vamos a colocarle droga de elección, adrenalina media ampolla muscular, hidrocortisona
y anti-H1 y anti-H2, líquidos, porque pueden haber casos como este. Si les gustó, dale like.